Hoy veremos brevemente lo que son las vistas ortogonales, el alfabeto de líneas, las acotaciones, medidas de formato y el plano cartesiano. Vamos a comenzar con las vistas ortogonales. Las vistas ortogonales pueden definirse como diferentes vistas de un objeto que se encuentra alineado y que se encuentran alineadas y se proyectan las unas con las otras. Las vistas tratan de ejemplificar las diferentes caras o superficies de la figura. Para realizar las vistas ortogonales, el ojo primero debe escanear la figura y la va a escanear en tres diferentes vistas. La vista de planta, que es la vista desde la parte superior como si fuese una vista de pájaro. Luego tenemos la vista frontal o elevación, que es cuando los rayos visuales son paralelos al observador, quiere decir que le estamos viendo de frente. Y la vista lateral o perfil derecho muestra las caras de la pieza que se observan cuando se observa de perfil. Para poder hacer el trazo de la vista ortogonal, debemos de colocar las tres caras de nuestra figura tridimensional sobre un plano. Para poder hacer esto, comenzamos con la vista de planta. Se comienza girando la figura hacia la izquierda y se traza así como se muestra en la figura en el recuadro de la derecha. Luego se trazan líneas de proyecciones verticales desde las aristas de la figura hacia abajo y dejando una separación se puede comenzar a trazar la vista frontal o elevación. Se repite el mismo procedimiento, solo que esta vez se trazan líneas de proyección horizontales hacia la derecha y finalmente se dibuja la última vista, que sería la vista de perfil o vista lateral. Los dibujos de las siguientes proyecciones a partir de la vista de planta deben de dibujarse dentro de las líneas de proyecciones originadas por la vista anterior. Esto quiere decir que la vista de elevación debe de dibujarse dentro de las líneas de proyección que provienen de la vista de planta y la vista de perfil debe de dibujarse dentro de las líneas de proyección que provienen de la vista de elevación. Ahora vamos a ver otro ejemplo de vistas ortogonales, como el que tenemos aquí en la izquierda. Tenemos una figura isométrica y que nos muestra tres vistas. La vista de, de planta donde dice top view, la vista de elevación donde dice front view y la vista de perfil donde dice side view. A la derecha tenemos la proyección de las diferentes vistas ortogonales, ¿sí? Y así es, este sería el resultado final. Podemos observar las líneas de proyección que provienen de la vista de planta y a partir de esa se dibuja la vista de elevación y a partir de la vista de elevación se dibuja la vista de perfil. Ahora vamos a ver el alfabeto de líneas, que son una serie de líneas que tiene un significado específico al momento de colocarlas en un plano o un dibujo. Por ejemplo, la línea oculta representa las superficies o bordes de un objeto que no son visibles al ojo en una vista específica. Eso quiere decir que vamos a colocar las superficies o bordes del objeto que no podemos ver desde la vista en la que nos encontramos con una línea punteada, como lo podemos ver en la figura de la derecha en la parte superior. Luego tenemos la línea visible. Esta lo que hace es que va a delimitar los bordes que nosotros podemos observar en la figura. En algunos casos se utiliza una línea más gruesa para indicar que esa superficie está más próxima al observador. Tenemos la línea central, que está compuesta por guiones cortos y largos, alternándose, y esta nos indica el centro de objetos que son simétricos. Tenemos la línea de extensión, que son líneas continuas que se extienden desde la superficie del objeto y establecen el tamaño actual para una línea de dimensión. Quiere decir que estas nos sirven como guías. Más adelante vamos a ver que la línea de cota se coloca entre las líneas de extensión. Tenemos la línea de dimensión,
que nos indica el tamaño actual de la pieza, también conocida como línea de cota, y conecta las líneas de extensión con puntas de flecha. Podemos ver en la figura que se muestra a la derecha en la parte superior que sale la medida de las diferentes alturas y anchos de las partes de la figura. Luego tenemos la línea indicadora, que es la línea que nos sirve para hacer referencias acerca de una pieza, y el punto y contiene un punto y una punta de flecha. El punto hace referencia a la notación y la punta de flecha nos indica a qué parte está haciendo la referencia. Luego tenemos la línea de ruptura, que son líneas irregulares que indican un corte imaginario realizado a la pieza para simplificar el dibujo. Eso quiere decir que la pieza es más larga, pero se puede acortar el dibujo colocando la línea de ruptura sin afectar sin quitar ningún dato relevante de la pieza. También tenemos la línea de corte de plano, que es la línea que indica dónde se realiza un corte imaginario para ayudarnos a visualizar de mejor manera una pieza. Tenemos la línea de sección, que nos indica que el corte de la superficie representa en la vista. O sea, eso quiere decir que hay desnivel. Por ejemplo, eso lo podemos observar en la figura en la parte de abajo del lado derecho, donde donde se muestran dos rectángulos con líneas en diagonal. Eso nos quiere indicar que ahí hay una elevación. Y por último tenemos la línea fantasma. Esta lo que quiere decir es que son líneas imaginarias que nos permiten ver las distintas posiciones que se puede colocar una pieza. Ahora vamos a ver los sistemas de acotado, pero antes tenemos que entender a qué hace referencia el término acotado. En dibujo técnico significa colocarle a un dibujo las dimensiones de la pieza o del dibujo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver en las imágenes los diferentes sistemas de acotado. Son diferentes maneras de colocar las medidas de manera correcta en un dibujo o en un dibujo, ¿verdad? Dentro de un plano. Tenemos el acotado de serie o cadena, que son las cotas alineadas una después de la otra. Tenemos el acotado paralelo, que las cotas son independientes entre sí, originándose desde el mismo punto. Tenemos el acotado por coordenadas, que es la acotación en paralelo, en donde en donde en el plano se fijan coordenadas utilizadas como base de medida en dos direcciones perpendiculares. Tenemos la acotación progresiva, que es cuando se tiene un gran número de cotas, se puede colocar en la misma línea mientras no se cree ninguna confusión. Y tenemos la acotación combinada, que es la combinación entre el sistema de acotado paralelo y, y la cadena de acotado. Ahora vamos a ver esta tabla que nos muestra las diferentes medidas estándares que fueron instituidas por el ICAIT, que significa Instituto Centroamericano de Investigación Tecnológica e Industrial, el cual establece los formatos predeterminados para trabajar proyectos. Tenemos formatos los más comunes son desde el A0 hasta el A6, pero también contamos con 4A0 y 2A0. Los tipos de formato van a diferir en sus medidas, ya que este depende de la cantidad de información o el tamaño de- del dibujo que se va a colocar o la escala que se requiere para la presentación del proyecto va a determinar qué tipo de formato se va a utilizar. En la parte inferior del formato se debe colocar el pie del formato o pie de página, el cual es un recuadro con la información del plano. Aquí lo podemos observar del lado izquierdo y se coloca información general y permite identificar el plano con mayor facilidad al momento de estar doblado, ya que el pie de página queda en la parte de afuera y no es necesario desdoblar todo el plano para ver la información general. Debe estar colocado dentro del área de dibujo en la parte inferior derecha. Y para finalizar, veremos el plano cartesiano, que como su nombre lo indica, es un plano en donde se pueden ubicar
puntos en base a pares ordenados. Esto quiere decir que se toma como referencia las dos rectas numéricas que se encuentran dentro del plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Para ubicar un punto dentro del plano cartesiano se le asigna un valor en X y respectivamente un valor en Y. Al intersectarse estas dos rectas numéricas, se obtiene un plano dividido en cuatro cuadrantes. El cuadrante 1, donde todos los números serán positivos, tanto x como y. El cuadrante 2, donde la coordenada en x será negativa y la coordenada en y positiva. El cuadrante 3, donde ambas coordenadas serán negativas. Y el cuadrante 4, donde la coordenada en x será positiva y la coordenada en y negativa. Y luego tenemos, que se me había olvidado mencionar, el origen, que es el punto 0,0 de donde se originan los ejes que se extienden hacia el infinito positivo y el infinito negativo. Eso es todo por hoy. Gracias. Espero que este tutorial les haya ayudado.